Bienvenidos al episodio número 7 de El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Seguimos con las previas de todos los equipos de la NBA y hoy es el turno de los Sacramento Kings y los San Antonio Spurs, dos equipos de la Conferencia Oeste cuyos fans pueden estar muy ilusionados, ya sea por el futuro inminente en el caso de los Kings o por el futuro un poco más lejano en el caso de San Antonio. Y como en todos los episodios de previas, el emparejamiento de estos equipos responde a un elemento unificador, que en este caso es la figura de DeMar DeRozan, un jugador que cierra una etapa con los Chicago Bulls que podríamos calificar como exitosa en el plano individual y no tanto en el plano colectivo, ya que sabemos que los Bulls en años recientes han sido un desastre, pero no precisamente por culpa de DeRozan. Y alguno estará pensando, DeRozan se ha marchado de los Bulls, ahora llega a los Kings. ¿Y qué pinta en todo esto San Antonio? Pues bien, más allá del pasado de DeRozan jugando para la franquicia tejana, existe una conexión más reciente que une a los Spurs con DeRozan. Y esta es el hecho de que San Antonio ha actuado como facilitador en el fichaje de DeRozan por los Kings. Por tanto, vamos a explicar cómo se produjo este traspaso y vamos a analizar de arriba abajo a los Kings y Spurs. En 3, 2, 1, ¡empezamos! Empezamos analizando el traspaso de DeMar DeRozan que ha llegado vía Sign and Trade a los Sacramento Kings. Y este dato es muy importante porque explica el motivo por el cual San Antonio se ha involucrado en esta operación. Y es que los Bulls, que no gestionaron bien la situación este verano, no han sido capaces de absorber el contrato de Harrison Barnes y por lo tanto han tenido que buscar a un tercer equipo, en este caso San Antonio, para poder completar la operación. De este modo, San Antonio saca tajada, concretamente la mejor parte del retorno por DeMar DeRozan, que es ese futuro swap con los Sacramento Kings en el año 2031, y los Bulls únicamente se llevan a Chris Duarte, un jugador bastante mediocre, y 2 picks de segunda ronda que no tienen ni la mitad del valor que tiene ese swap de un pick de primera ronda de aquí a 7 años. Y bien, vamos a centrarnos en los protagonistas que son los Kings y DeMar DeRozan. Los Kings han sido un equipo muy agresivo este verano y se podría decir que han actuado como un tiburón hambriento en busca de cualquier presa. De hecho, los Kings ya llevaban varios meses tratando de fichar a un jugador de alto impacto. En su momento se interesaron por Anunoby y Siakam antes de que estos ficharan por los Knicks y Pacers respectivamente, pero parece ser que no se sentían cómodos pagando el precio exigido porque dudaban de su capacidad para poder retener a alguno de estos dos jugadores a largo plazo. Y más recientemente, este mismo verano, sabemos que los Kings ofrecieron un paquete que incluía el pick número 13 de este pasado draft para fichar a Caruso, pero los Bulls prefirieron a Josh Giddey antes que esta oferta de los Kings. Y finalmente preguntaron por Markkanen y Kuzma, pero seguramente el precio exigido era inasumible para los Kings. Y bien, después de todos estos intentos, al final se han llevado a DeMar DeRozan, que puede ser un buen premio de consolación, pero que desde luego no ha sido la primera opción de los Kings. Ahora vamos a analizar el traspaso desde el punto de vista del jugador, de DeMar DeRozan, que recordemos que actuaba como agente libre y que por lo tanto tenía voz en todo este proceso. Y además, tened en cuenta que esta era una decisión muy importante para DeRozan. Más allá del hecho de que cualquier decisión de marcharse de un equipo cuando eres agente libre es una decisión complicada, en este caso era especialmente particular porque pensad que DeRozan tiene 34 años y que por lo tanto esta era su última oportunidad para conseguir un contrato lucrativo y también van a ser los últimos años competitivos de DeMar DeRozan en la NBA. Y por lo tanto esta decisión de en qué equipo quiero acabar mi carrera prácticamente, pues sin duda no es una decisión fácil. Y bien, para tratar de entender el pensamiento de DeMar DeRozan durante este verano, no hace falta especular porque ya le preguntaron directamente a él en el podcast de Paul George, Podcast P, en el que dijo que más allá de los Kings barajaba 4 opciones: Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, Philadelphia 76ers y Miami Heat. De estos 4 equipos,
tres realmente no eran opciones realistas por motivos financieros, que sería el caso de los Lakers, Clippers y Heat. ¿Por qué? Pues porque son equipos que operan por encima del primer apron y por lo tanto una de las restricciones que se le aplica a estos equipos es que está prohibido que hagan sign and trade. De modo que esta misma operación, que sí que han podido hacer los Kings, no la podrían haber hecho ni los Lakers, ni los Clippers, ni Miami. Por tanto, la única opción en la que DeMar DeRozan estaba interesado y que era realista, más allá de los Kings, era Filadelfia. Y aquí llegamos a la parte interesante, porque cuando Paul George le preguntó a DeRozan sobre esta cuestión, DeRozan dijo que en primer lugar tuvo que esperar a que Paul George tomase una decisión. Y ya sabemos que esa decisión fue fichar por los Sixers. Por lo tanto, si DeRozan dijo que estaba pendiente de la decisión de Paul George y este acaba en los Sixers, esto nos da a entender que seguramente DeRozan estaba interesado en fichar por los Sixers, pero una vez llegó Paul George, esta opción desapareció. Si por ejemplo Paul George se hubiese quedado en los Clippers, DeRozan podría haber fichado por los Sixers. Además, también tendría sentido para DeMar DeRozan porque seguramente si los Sixers se encontrasen al final del verano prácticamente sin opciones y el mejor jugador del mercado disponible fuese DeRozan, podría haber exigido un contrato aún más lucrativo del que ha conseguido en los Kings. Pero bien, la realidad es que DeRozan ha llegado a los Kings y seguramente se trate del mejor agente libre que ha fichado la franquicia en toda su historia. Desde luego, nunca han sido capaces de fichar a un jugador que promedie más de 24 puntos por partido en la agencia libre. En general, considero que es un traspaso que tiene dos ganadores y un claro perdedor. Los ganadores son los Kings y los Spurs y el claro perdedor es Chicago. Y si hubiera que elegir al mayor ganador entre los Kings y los Spurs, yo diría que en primer lugar el tiempo dirá, porque si por ejemplo los Kings este año ganasen el anillo, sería un fichaje más que justificado y los ganadores de este traspaso a toro pasado serían los Kings. Pero también depende de ese swap dentro de 7 años en qué queda, porque si por ejemplo los Kings en 2031 son de los peores equipos de la liga y el pick que acaba llegando a San Antonio es top 5 de ese draft, pues entonces se podría decir que los claros ganadores serían los Spurs. Así que bueno, a día de hoy para mí los mayores ganadores son los Spurs, pero también me gusta este movimiento para los Kings. Pasamos ahora a hablar de los Sacramento Kings. ¿De dónde vienen? Pues bien, es conveniente primero tener una visión muy amplia de esta franquicia o de su historia y después centrarnos más en la historia reciente. Si empezamos por esta visión amplia, los Kings en las últimas décadas han sido por lo general un equipo bastante mediocre. Tened en cuenta que hasta hace 2 temporadas los Kings llevaban 16 temporadas consecutivas sin entrar en playoffs. Sin duda, una de las mayores sequías en la historia de la NBA. Y por lo tanto estaban desesperados por entrar en playoffs. Y esto lo consiguieron finalmente, como digo, hace 2 temporadas, en la temporada 22-23, y el resultado fue absoluta euforia por parte de los Kings porque no solamente entraron en playoffs, sino que quedaron terceros en la conferencia oeste. ¿Y cómo consiguieron formar un equipo finalmente competitivo que fuese capaz de entrar en playoffs? Pues bien, hicieron un traspaso muy arriesgado y muy polémico en su momento que, por ejemplo, JJ Redick calificó como una muestra de incompetencia absoluta por parte de los Kings, añadiendo que rozaba la malpraxis. Y se estaba refiriendo al traspaso que trajo a Sabonis a los Kings y envió a Tyrese Haliburton a los Pacers. Bien, yo considero que fue un traspaso equivocado porque Haliburton es un jugador muy prometedor que ya ha sido nombrado All-NBA esta última temporada y mucho más joven que Sabonis. Y sorprendió mucho el traspaso en su momento porque desde el inicio de su carrera en los Kings, Haliburton ya mostró que era un jugador muy habilidoso y con mucho potencial, y a pesar de ello, los Kings quisieron hacer una apuesta decidida por un jugador más consolidado como Sabonis, que sin duda pues tenía un suelo más alto, pero también un techo mucho más bajo que el de Haliburton. Y por eso digo que es fundamental entender el contexto de esta franquicia, porque si no hubiesen habido 16 años de sequía sin playoffs, seguramente los Kings no hubiesen estado tan desesperados por entrar en playoffs y por hacer este tipo de movimientos para volver a ser relevantes. Y bien, tras la temporada 22-23 que fue tan exitosa para los Kings, en el verano de 2023 decidieron no tocar prácticamente nada y darle continuidad al proyecto. De hecho, las únicas incorporaciones destacadas fueron las de Chris Duarte y JaVale McGee, que son 2 jugadores que han tenido un impacto mínimo, y esto se demuestra en el hecho de que ya no forman parte del equipo.
y tras los buenos resultados de hace 2 temporadas encararon esta pasada temporada con mayores expectativas y con más presión, lo cual siempre es mucho más complicado. Además, si a esto le sumas el contexto de la conferencia oeste, que es una conferencia ultra competitiva, pues el resultado fue que los Kings compitieron nuevamente a un nivel muy alto y únicamente ganaron 2 partidos menos que la temporada anterior, pasando de 48 a 46, pero esta estrecha diferencia en cuanto a partidos supuso una gran diferencia en cuanto a la clasificación, porque pasaron de terceros en el oeste a novenos. Y esto habla de la igualdad que existe, como decía, en la conferencia oeste, donde cada victoria es clave a la hora de determinar la clasificación final. Y bueno, como novenos clasificados, disputaron el play-in y, a pesar de ganar de paliza el primer partido frente a los Warriors, en el partido decisivo perdieron contra los Pelicans, que han sido su talón de Aquiles esta pasada temporada, ya que de los 6 partidos disputados contra los Pelicans, los Kings han perdido todos. Y ante esta decepción de quedarse a las puertas de los playoffs, los Kings han vuelto a la carga este verano y por eso han estado tan activos tratando de reforzar al equipo. Vamos a analizar el resto de movimientos del mercado de estos Kings más allá de la incorporación de DeMar DeRozan y las salidas para permitir este traspaso de Chris Duarte y Harrison Barnes. En cuanto a entradas y salidas, los otros 2 nombres a destacar serían, por un lado, Davion Mitchell, el base de corte defensivo que digamos que ha perdido el puesto en favor de Keon Ellis, y el entrenador, bueno, el ex asistente de los Kings, Jordi Fernández, que se ha convertido en el nuevo entrenador titular de los Brooklyn Nets y que de esta forma se convierte en el segundo entrenador español de toda la historia en la NBA, junto a Kenny Atkinson, que para quien no lo supiera también tiene pasaporte español. Y bien, el resto de movimientos son extensiones y renovaciones que también tienen una enorme importancia para el futuro de este equipo. Empezamos por la extensión del entrenador Mike Brown, el hombre que creó este proyecto en torno a Sabonis y Fox y que ha traído estabilidad y ilusión de nuevo a la franquicia de Sacramento. Pues bien, el contrato anterior de Mike Brown tenía un año extra que era una opción del equipo y una opción, en este caso, del entrenador. Ambos la podían rechazar y por lo tanto esto le ha otorgado un cierto poder de negociación a Mike Brown, porque en un momento en el que se están repartiendo contratos muy lucrativos para entrenadores que ahora están pasando muchos de ellos de cobrar 3 o 4 millones a cobrar 7, 8 o incluso más millones por temporada, pues bien, Mike Brown en este contexto evidentemente ha decidido rechazar ese último año de contrato para firmar una nueva extensión. Y en estas negociaciones inicialmente los Kings le estaban ofreciendo unos 7 millones por temporada, mientras que Mike Brown estaba exigiendo 10. De modo que al final han quedado en el punto medio y han acordado un contrato por 3 años más por 8 millones y medio por temporada. Y el hecho de que Mike Brown siga vinculado a los Kings es una gran noticia porque quiere decir que se le va a dar continuidad a este proyecto para que pueda seguir creciendo. El otro nombre o la otra persona que ha renovado contrato es un jugador y se trata de Malik Monk. Malik Monk acaba contrato esta temporada y por lo tanto era agente libre y muchos se pensaban que se iba a marchar porque en principio se esperaba que algún otro equipo apareciese con una oferta superior a la máxima que podían ofrecer los Kings. Pero los Kings se han beneficiado de las nuevas normas del CBA que en este caso permiten empezar negociaciones contractuales con tus propios jugadores en cuanto se acaba la temporada NBA, es decir, en cuanto acaban las finales y ya tenemos un campeón de la NBA. Por eso esta negociación tuvo lugar muy rápido y de hecho a día de hoy mucha gente ya casi ni se acuerda de que Malik Monk ha renovado con los Kings por 4 temporadas más. Las condiciones de este contrato básicamente son 78 millones en 4 años y con un player option en el último año porque, como digo, Malik Monk está en una posición para exigir el máximo en las mejores condiciones posibles y esto era lo mejor que podía ofrecerle los Kings. Yo personalmente me esperaba que algún equipo como Orlando se lanzaría por él porque de los agentes libres disponibles de perfil ofensivo era de los mejores, pero bueno, al final no ha sucedido así. Hemos visto que este verano los equipos han sido muy cautelosos a la hora de gastar y tal vez Malik Monk anticipó esta dinámica al principio del verano y no se quiso arriesgar a explorar el mercado y quiso aceptar la opción más segura, que era quedarse en los Kings. Los otros 2 candidatos a firmar una extensión eran, por un lado, De'Aaron Fox, que como veis he marcado con una cruz porque considero que no va a suceder, y esto es porque ya hizo unas declaraciones diciendo que prefería esperarse al verano siguiente y los motivos que él daba eran que quería esperarse a ver cómo continuaba este proyecto y un poco el rumbo de la franquicia antes de comprometerse a largo plazo con los Kings. Pero la realidad es que yo considero
considero que se está esperando por incentivos económicos, y es que si este año consigue ser nombrado All-NBA, el verano que viene será apto para firmar un contrato del Supermax, y esto es en definitiva lo que él está buscando. Así que puede ser una buena noticia para los Kings porque al menos Fox estará motivado para rendir al máximo nivel. Y el otro candidato que también podía firmar una extensión y que tampoco me parece probable es Kevin Huerter. Huerter es un jugador especialista en el tiro exterior, un tirador muy versátil y que además sigue siendo bastante joven, pero el año pasado tuvo una temporada bastante floja y de hecho sus minutos cayeron a 24 por partido, lo cual es el mínimo de su carrera, y por lo tanto los Kings querrán esperar a ver si Huerter recupera su mejor versión antes de ofrecerle ningún tipo de extensión. Y para acabar quiero hablar del rookie Devin Carter, seleccionado con el pick número 13, que desafortunadamente se ha lesionado este verano y ha sido operado del hombro. Estas son muy malas noticias porque es un jugador que, a pesar de ser un rookie, iba a tener oportunidades este año porque su perfil es muy atractivo en esta plantilla de los Kings, porque es un jugador que es un gran defensor de perímetro y que, bueno, en ataque es más bien un proyecto a desarrollar, pero que tiene ese potencial para ser otro Keon Ellis 2.0, y como digo, desafortunadamente no lo vamos a ver en la cancha hasta después del All-Star, y por lo tanto creo que tendremos que esperar a la temporada que viene para ver la versión completa y todo lo que puede ofrecer Devin Carter a estos Sacramento Kings. Ahora vamos a echarle un vistazo a la plantilla de estos Kings, que como veis solamente he puesto a 8 rostros, 8 jugadores entre el quinteto inicial y los jugadores de rotación más importantes, porque a Mike Brown le gusta tener una rotación estrecha y por lo tanto todo apunta a que el quinteto va a estar constituido por De'Aaron Fox, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Keegan Murray y Domantas Sabonis, con la única duda de ver si realmente entra Keon Ellis a este quinteto o si por lo contrario apuesta por otro tirador como pueda ser Malik Monk o Kevin Huerter, pero yo considero que para dar equilibrio a este quinteto tiene que entrar sí o sí un jugador de perfil defensivo como Keon Ellis. Veremos a ver qué pasa, pero creo que Keon Ellis se va a ganar este puesto, aunque es cierto que el quinteto que cierra los partidos tal vez sí que sea distinto, entrando Malik Monk por Keon Ellis seguramente, especialmente si los Kings están por debajo y tienen que remontar, harán una apuesta más ofensiva en esta línea. Y bueno, antes de entrar a analizar a los jugadores más destacados de forma individual, vamos a hablar del equipo en su conjunto. Por un lado tenemos un dato muy ilustrativo en cuanto al ADN actual de este equipo y también a nivel histórico, que es que los Kings llevan nada menos que 21 años consecutivos sin estar en el top 10 en el rating defensivo. Y la siguiente racha más larga en este sentido la tienen los Wizards con 9 años. Por lo tanto, los Kings superan en más del doble al segundo equipo con, se podría decir, la mayor racha de ser malos en defensa de la liga. Así que este es un equipo claramente ofensivo y que además ha hecho una apuesta para reforzar aún más el ataque, seguramente a expensas un poquito más de la defensa, con la incorporación de DeRozan, porque si bien es cierto que Harrison Barnes ya no es el defensor que era hace 3 o 4 años, sigue siendo mejor defensor que DeRozan, y DeRozan claramente es mejor atacante. Por lo tanto, vamos a tener un ataque muy potente y una defensa que va a luchar por mantenerse a flote y tratar de estar en torno a la media de la liga. Otro rasgo importante a tener en cuenta de este equipo es la continuidad. Claramente están apostando por mantener el bloque intacto, por lo menos el de Sabonis, Fox, Huerter y Murray, y también dar continuidad al entrenador porque Mike Brown acaba de firmar esa extensión y por lo tanto de esta forma acaban con la inestabilidad que existía históricamente en esta franquicia, porque en los últimos 15 años han tenido nada menos que 9 entrenadores y de todos estos Mike Brown ha sido el primero al cual se le ha ofrecido un segundo contrato. Dicho esto, pasamos a hablar ya de los jugadores uno por uno, empezando por el gran protagonista DeMar DeRozan. Antes de hablar de lo que puede aportar DeRozan en la cancha, quiero darle una buena noticia a los fans de los Kings, y es que DeRozan ha ido este verano a Los Ángeles a entrenar con Leandro Barbosa, uno de los entrenadores asistentes de los Kings, Sabonis y Huerter. Así que como vemos, rápidamente se ha puesto manos a la obra y parece que está muy comprometido para contribuir a que este equipo llegue lo más lejos posible en los playoffs la temporada que viene. Y pasando ya a hablar de las aportaciones que puede hacer en la cancha DeMar DeRozan, yo diría que el principal agujero que puede ayudar a corregir DeMar DeRozan es el tiro libre, porque los Kings
Kings han sido uno de los peores equipos en esta faceta. De hecho, el año pasado estaban fuera del top 20 en cuanto a tiros libres intentados y últimos en cuanto a porcentaje de tiros libres. Y esto se debe a que los principales tiradores, Sabonis y Fox, que ambos tiran más de 5 tiros libres por partido, siendo que ningún otro jugador llega a los 3 tiros libres por partido, pues bien, ambos tiran por debajo del 75% y DeRozan, por contra, lanza casi 8 tiros libres por partido y tiene un porcentaje de acierto del 85%. Y esto va a permitir que aumente mucho la eficiencia anotadora del equipo. Por otro lado, también ayudará en cuanto al playmaking, ya que DeRozan, más allá de ser un gran anotador, también es un gran creador de juego y desde luego este va a ser un gran cambio si lo comparamos con Harrison Barnes, porque Harrison Barnes promediaba una asistencia por partido y DeMar DeRozan promedia 5. Además, el hecho de añadir una nueva amenaza potente al ataque va a permitir que el resto de jugadores a su alrededor también sean más eficientes, porque en principio DeRozan va a traer suficiente atención para que el resto de jugadores puedan jugar con más libertad y con más espacio. Aunque si hablamos de espacio, es verdad que DeMar DeRozan precisamente es un jugador que tiene este problema, y es que no tira muchos triples, por lo tanto, si no se gestiona correctamente, pueden haber problemas de espaciado. Sí que es cierto que el propio DeMar DeRozan se siente bastante cómodo operando con muy poco espacio, porque al fin y al cabo, teniendo en cuenta que venía de los Bulls, y ahí sí que el espaciado era horroroso. Y como último apunte positivo, DeMar DeRozan es un jugador muy duradero y que de hecho el año pasado fue el jugador que más minutos disputó por partido, promediando nada menos que 38. En segundo lugar, quiero hablar de Sabonis, que es la estrella de este equipo, no lo olvidemos, y en mi opinión es un jugador bastante infravalorado. Muchos no lo sabrán o no se deben acordar, pero lo cierto es que ha sido All-NBA esta última temporada, y además de ser un jugador muy completo y con un gran IQ, especialmente en el lado ofensivo, es un jugador muy consistente y muy fiable porque lo juega absolutamente todo. Es un jugador que no se lesiona nunca y que, pues bueno, aunque no sea el jugador con el techo más alto del mundo, sí que es verdad que tener un jugador duradero y en el que puedes confiar partido tras partido es un factor muy valioso para cualquier equipo. La otra gran estrella de este equipo, y que como decía, este año se va a jugar mucho a nivel contractual, es De'Aaron Fox. El año pasado tuvo una grandísima temporada, especialmente en el plano anotador, promediando más de 26 puntos por partido y aumentando el volumen y el acierto en los triples, que era una de sus asignaturas pendientes. De hecho, ha aumentado de 5 intentos por partido a casi 8, y en cuanto al acierto ha pasado del 32% al 38%. Así que, como aficionado de los Kings, yo me conformaría con que mantenga el nivel de la temporada pasada. También quiero hablar de Keegan Murray, el joven talento emergente de los Kings, que es una de las grandes apuestas en cuanto a desarrollo interno de esta franquicia, porque realmente es la pieza clave que puede permitir que se aumente el techo de este equipo. El resto de jugadores ya están bastante consolidados, ya sabemos lo que son o lo que no son, pero el potencial de Keegan Murray aún está por explotar, y si bien la temporada pasada dio saltos muy importantes en defensa, creo que esta temporada está por llegar un gran salto en ataque. Y este año es cierto que pasará a ser la cuarta opción en ataque con la llegada de DeMar DeRozan, pero esto puede ser bueno para él porque por un lado puede simplificar su rol y también le puede permitir tener más libertad, o por lo menos menos atención de las defensas rivales, y poder lanzar tiros más liberado. Así que la llegada de DeMar DeRozan, por un lado, podría aumentar mucho su eficiencia, pero por otra parte, al reducirse su protagonismo en ataque, esto podría comprometer o frenar su desarrollo. Esperemos que no sea el caso, pero habrá que estar atentos a ver realmente qué acaba sucediendo. Bien, ahora pasamos a hablar de la situación financiera de los Kings. En primer lugar, presumiblemente no van a pagar el impuesto de lujo, no lo han hecho los últimos 20 años y por lo tanto no hay motivos para pensar que este año vaya a ser distinto, y en estos momentos se encuentran ligeramente por debajo de ese umbral del impuesto de lujo. Y también hay que comentar otra circunstancia, y es que como consecuencia de haber fichado a DeMar DeRozan vía Sign and Trade, el hecho de utilizar este mecanismo del Sign and Trade hace que estén hard capped en el primer apron. Esto quiere decir que literalmente tienen prohibido superar el umbral del primer apron, que está situado en los 178,1 millones. Esto quiere decir que aunque los Kings quisieran pagar por encima del impuesto de lujo, hay que tener en cuenta esta restricción en forma de tope salarial de la plantilla. Así que tienen bastantes limitaciones a la hora de hacer más movimientos. En mi opinión, el único candidato a ser traspasado es Kevin Huerter. En cuanto a los contratos, el mejor, en mi opinión, es el de Keon Ellis. Le quedan 2 años de contrato, cobrando poquísimo, apenas 2 millones por temporada, y además en la segunda temporada de contrato hay un team option, lo cual le da una flexibilidad muy interesante a los Kings de cara a negociar una futura extensión, porque los Kings le pueden ofrecer a Keon Ellis rechazar esta team option tan barata del año que viene a cambio de que firme
propone una extensión mucho más duradera a un precio razonable y de esta forma atarlo de cara al futuro. El otro candidato para mejor contrato era Malik Monk, que no llega a los 20 millones por temporada para un jugador que es uno de los mejores sextos hombres de la NBA y que además con el paso del tiempo va a tener aún mejor pinta. Y la otra cara de la moneda, el peor contrato, es Domantas Sabonis. Es cierto que esto puede ser un poco polémico porque, por un lado, Domantas Sabonis es el mejor jugador del equipo, a priori el más valioso, pero su contrato no me acaba de convencer. Además, en el momento en el que se firmó esta extensión tan lucrativa, considero que los Kings tampoco tenían por qué ofrecerle tanto. Sabonis es un jugador muy bueno, pero que, si te paras a pensarlo, no interesa a todos los equipos. Un equipo que esté en fase de reconstrucción seguramente busque a un jugador más joven y con mayor potencial que Sabonis. Y un equipo que sea un contender seguramente prefiere a un jugador con un mayor techo y que sea más versátil en cualquier sistema, porque hay que tener en cuenta que Sabonis es un jugador que, por un lado, monopoliza el juego en ataque porque todo gira en torno a él y en defensa tiene serias limitaciones, así que es un jugador muy bueno pero que no es para todo el mundo. Y esto quiere decir que si algún día los Kings quisieran traspasar a Sabonis, pues no lo tendrían tan fácil. Y por último, la situación del equipo en cuanto a recursos o futuros picks es bastante buena pero tampoco excelente. Por un lado, tienen una deuda pendiente con los Hawks durante las próximas 2 temporadas que nace del traspaso por Kevin Huerter y esta se concreta en que el año que viene tienen un pick protegido top 12 que pasa a ser protegido top 10 en la temporada siguiente. Y adicionalmente tienen ese swap futuro de 2031 que han tenido que sacrificar en favor de los Spurs para poder fichar a DeMar DeRozan. Por lo demás, tienen disponibles el resto de picks suyos de primera ronda, así que esto les da cierta flexibilidad para hacer traspasos en un futuro. Y para acabar hay que hablar del futuro. ¿Hacia dónde van estos Kings? Pues bien, personalmente soy muy optimista de cara a la próxima temporada y creo que los Kings tienen todos los ingredientes para acabar en el top 6 de la conferencia oeste. Esa es mi apuesta. Como digo, creo que tienen muchos factores a su favor para volver a sorprender a la NBA y hacer una gran temporada. Por un lado, tienen una identidad y filosofía clara, por lo tanto saben a lo que juegan, cosa que siempre es muy importante. También tienen continuismo tras lograr mantener al núcleo duro de Sabonis, Fox, Monk y Murray. Además, son un equipo con mucha hambre y con ganas de revancha, porque recordemos que el año pasado se quedaron a las puertas de playoffs y por lo tanto creo que esta temporada estarán muy motivados para regresar a los playoffs. Y finalmente me gusta mucho su apuesta por DeMar DeRozan. Es cierto que es una apuesta arriesgada, pero también lo es atrevida y valiente. Y creo que les puede aportar un elemento de frescura que puede complicarle mucho la vida a sus rivales. Porque no olvidemos que en la NBA muchas veces no hacer nada o no tocar nada en tu equipo puede resultar en un cierto estancamiento. Como ya sucedió la temporada pasada, tras no hacer grandes cambios en el verano de 2023, pues los Kings no dieron un paso al frente. Y este año, con la llegada de DeRozan, las cosas pueden cambiar y el equipo se puede reinventar y sorprender a sus rivales. Así que si metemos todos estos elementos en una coctelera, ahí me sale un equipo que va a entrar por la vía directa a los playoffs. No estoy diciendo que sean contenders al anillo, pero sí que creo que pueden entrar en playoffs e incluso ganar alguna ronda. Así que este creo que es el objetivo de los Kings y por lo tanto, si lo consiguen, va a ser una muy buena temporada. Ahora es el turno de los San Antonio Spurs. ¿De dónde vienen? Pues bien, la historia reciente de San Antonio, es decir, las últimas 2 décadas, se pueden resumir en 4 etapas. La primera fue la dinastía gloriosa liderada por Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili, que ganó 3 anillos en los años 2003, 2005 y 2007. La segunda etapa sería la continuación de este equipo y la transición hacia la era Kawhi Leonard, con quien ganaron un anillo en la temporada 2014. Después, en tercer lugar, estaría el fin de la era Kawhi con su traspaso a Toronto en 2018, y esto marcó el inicio de la era de DeJounte Murray y Derrick White, que desde luego no fue una etapa tan positiva como las anteriores y de hecho se podría calificar como un impasse porque estos jugadores no eran superestrellas y por lo tanto no lograron ningún éxito en forma de anillo. Pero los Spurs se dieron cuenta de esta realidad, es decir, de que el potencial de este equipo era muy limitado y por eso decidieron desmontar el proyecto con el traspaso, en primer lugar, de White a los Celtics, un White que, por cierto, no olvidemos que en su época en San Antonio no era ni mucho menos el jugador que es actualmente,
sobre todo porque no era tan buen tirador como lo es a día de hoy. Y poco después traspasaron a su mejor jugador, a DeJounte Murray, en el verano de 2022 a los Atlanta Hawks. Y este movimiento sí que fue clave porque marcó el inicio de la actual etapa, que es la era Victor Wembanyama. Y precisamente este traspaso de DeJounte Murray es el que quiero analizar un poquito más en detalle, porque creo que los Spurs gestionaron muy bien esta situación y sacaron un retorno muy valioso de los Hawks. También hay que tener en cuenta que en este mismo verano, el 2022, también se produjeron dos traspasos bomba, que fueron el de Rudy Gobert a los Wolves y el de Donovan Mitchell a los Cavs. Así que estamos hablando de un verano o un mercado muy activo que seguramente infló un poco los precios de estas estrellas. Y bien, ¿cuáles fueron las condiciones concretas del traspaso? Pues básicamente los San Antonio Spurs obtuvieron 3 picks de primera ronda y un swap. Aunque es cierto que uno de esos picks era, digamos que fake, porque se trata de un pick protegido top 14 de los Hornets, que a día de hoy aún sigue vigente esa deuda, le queda un año más a los Hornets, pero para que la entrega de ese pick se haga efectiva, los Hornets tendrían que entrar en playoffs esta próxima temporada, lo cual es muy poco probable, así que este pick se convertirá en 2 picks de segunda ronda futuros. Por lo tanto, en realidad el retorno fue de 2 picks desprotegidos de los Hawks y un swap. Pero en cualquier caso es un retorno muy bueno y además hay que tener en cuenta que ese movimiento no debemos evaluarlo únicamente en base al retorno obtenido por los Hawks, sino también por el hecho de que San Antonio desmontó todo su equipo y permitió que su propio pick también fuese mucho más valioso. Y de hecho, con ese pick consiguieron a Wemby. Por lo tanto, mirando hacia atrás, este movimiento fue un acierto absoluto y hace que los Spurs estén ahora en un punto óptimo y tengan un futuro brillante. En cuanto a los movimientos de mercado, la verdad es que San Antonio ha hecho más bien poca cosa, pero lo poco que han hecho considero que ha sido acertado. En base a lo visto por parte de Wembanyama en su primera temporada en la NBA, surgía la duda de si los Spurs querrían acelerar la reconstrucción. Pues bien, ya tenemos la respuesta. No. Por un lado, San Antonio es una franquicia conservadora, por lo tanto, no son un equipo alocado que haga all-ins a las primeras de cambio. De hecho, la forma de transicionar de la etapa anterior a la actual con el traspaso de DeJounte Murray demuestra el nivel de pragmatismo de esta franquicia. Y, por encima de todo, está el contexto de que la actual conferencia oeste es tan competitiva que no merece la pena esforzarse por entrar en playoffs cuando eres un equipo como los Spurs, que más allá de Wembanyama no tienen mucho más para plantarle cara a los grandes de la conferencia oeste. De modo que, por todos estos factores, han optado por seguir avanzando, pero lentamente, y priorizando el desarrollo de Wemby y también del nuevo rookie Stephon Castle, fichando nada menos que a Chris Paul, el point guard. Y bien, este fichaje ha sido tan solo por un año, por 11 millones, que es una cifra razonable, justo por debajo del mid-level, pero los dividendos que puede pagar esta inversión pueden ser enormes, porque estamos hablando de un jugador que es veterano, que conoce la liga de arriba abajo, que es muy inteligente, por lo que va a ayudar mucho a nivel táctico a los jugadores jóvenes, también es un gran líder y, por si fuera poco, es un ganador. Por lo tanto, a nivel de actitud, mentalidad, cultura, etcétera, va a ser una gran incorporación para este equipo. Por lo demás, no hay nada que comentar en cuanto a extensiones y renovaciones, y en las entradas y salidas tan solo destacar la incorporación del rookie seleccionado con el pick número 4, Stephon Castle, y la llegada de Harrison Barnes como parte de este intercambio a 3 bandas que ha llevado a DeMar DeRozan a los Kings. De la salida de Devonte Graham sí que no voy a decir nada porque considero que es un jugador de poca trascendencia. Pasamos a hablar de la plantilla de los Spurs, que como veis he puesto 9 caras, pero realmente solamente me interesa hablar de unas pocas. Chris Paul, ya hemos dicho todo lo que va a aportar, tanto dentro como fuera de la cancha. Por supuesto, es Victor Wembanyama, que quiero hablar un poquito de su rendimiento en la temporada pasada, porque vimos una evolución de menos a más, y esto se debe a las decisiones tácticas que tomó Greg Popovich al principio y que, gracias a Dios, cambió a mitad de la temporada. Y es que Wemby empezó jugando de 4, sabemos que querían protegerle frente a pivots corpulentos que iban a ser difíciles de manejar para Wemby al principio de su carrera, y por eso firmaron a Zach Collins para jugar de pivot
junto a Wembanyama y ejercer este rol de protector. Y bien, en esta posición realmente Wembanyama no acaba de maximizar su potencial ni en ataque ni en defensa. Y además tampoco ayudaba el hecho de que no tenía a un gran base para que le ayudase a recibir balones en posiciones favorables, cosa que sabemos que esta próxima temporada va a cambiar con la llegada de Chris Paul. Y bueno, volviendo a Wemby, como decía, empezó la temporada jugando de 4, pero después, debido a las lesiones de varios pivots, no le quedó más remedio que empezar a jugar de pivot. Y ahí es cuando despegó y empezó a mostrarnos todo el potencial de este jugadorazo. Sabíamos que el hype era tremendo en torno a Wemby, pero es que realmente acabó superando incluso esas expectativas. Y es que finalizó la temporada promediando 21 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y siendo el líder en tapones con 3,6 por partido. Y este registro en cuanto a tapones no se superaba desde la temporada 15-16, cuando Whiteside promedió 3,7. Así que la producción de Wemby y los highlights que nos ha regalado en ambos lados de la cancha han sido impresionantes, pero especialmente la faceta que tiene más controlada a día de hoy y que le otorga ese potencial para ser en unos años el mejor jugador del mundo es su potencial defensivo. Así que más allá de esto, no tengo mucho más que añadir en cuanto a Wembanyama, pero sí que tengo muchas ganas de seguir viendo el crecimiento de este super talento. El otro jugador al que habrá que prestar atención este año va a ser Stephon Castle, un base que tiene mucho potencial en defensa y por lo tanto su emparejamiento con Wemby es muy interesante porque podrían empezar a crear una identidad defensiva para este equipo. Y en el otro lado de la cancha, en la faceta ofensiva, que es en la que le queda más recorrido por delante, tiene la suerte de contar con Chris Paul como mentor. Recordemos que Shai Gilgeous-Alexander ya dijo que Chris Paul fue instrumental en su desarrollo gracias a la etapa en la que coincidieron en los Clippers y que todo ese aprendizaje de la mano de Chris Paul fue determinante para que diese el salto y se convirtiese en la superestrella que es actualmente. Así que esperemos que tenga esa misma influencia para Wemby y para Stephon Castle. Por otra parte, creo que el único jugador que tiene futuro en este nuevo proyecto de los Spurs es Devin Vassell, un jugador que es un gran tirador, un buen defensor y que por lo tanto tiene potencial para ser un muy buen two-way player y seguramente su mejor rol en un contender sería como tercera espada. El resto de jugadores jóvenes tienen que empezar a demostrar cosas o a empezar a consolidarse porque si no, su continuidad en este equipo peligra seriamente. Y luego los veteranos como Chris Paul o Harrison Barnes se espera que ayuden a orientar a los jugadores jóvenes a crecer, a desarrollarse, porque no olvidemos que San Antonio fue el equipo más joven la temporada pasada con una media de edad de 23,5 años. Por lo tanto, esta presencia de jugadores más experimentados siempre es fundamental para que el equipo sea maduro y sea profesional. La situación financiera de los Spurs se resume fácilmente. Por un lado, no van a pagar el impuesto de lujo porque están en fase de reconstrucción y, por otro lado, tienen muchísimos recursos para seguir creciendo. Si os fijáis, a diferencia de otros equipos de otras previas, en el apartado de los picks o de estos recursos he puesto un baúl lleno de dinero o un baúl del tesoro en vez de poner una hucha de un cerdito como puse, por ejemplo, en la previa de los Bucks o una cartera con dinero como pongo en la mayoría de equipos. Y es que este baúl del tesoro representa que están en el top 5 en cuanto al arsenal que tienen de futuros picks de primera ronda. Y también tienen un montón de segunda ronda. Y bien, faltaría hablar de los contratos. Para mí el mejor es el de Devin Vassell, por lo que comentaba de que es el único jugador que a priori puede formar parte de este nuevo proyecto con Wemby y Stephon Castle. Es un contrato de larga duración que para un jugador joven siempre es muy interesante y que no llega a los 30 millones, así que ahora puede parecer un poco caro, pero ya veréis que con el paso de los años va a ser un contrato bastante jugoso. Y por contra, el peor contrato sin duda es el de Zach Collins, al cual aún le quedan 2 años por 16 y pico millones y 18 millones. Estas son cifras claramente infladas para un jugador que prácticamente ya no se aguanta ni como suplente y que por lo tanto no debería de cobrar ni siquiera el mid-level. Y bueno, firmó este contrato justo cuando llegó Wemby, como decía, porque iba a ejercer este rol de protector y claramente ha salido beneficiado porque su rendimiento ni mucho menos justifica este contrato. Pero bueno, los Spurs están reconstruyendo, así que en 2 años este contrato habrá desaparecido, así que no es un grave problema.
Para acabar, toca hablar de hacia dónde van estos San Antonio Spurs. Si hacemos una equilínea rápida de la conferencia oeste, nos damos cuenta de que, en primer lugar, descartamos a los Blazers y a los Jazz, pero en esa tercera posición por la cola ya empezaríamos a entrar en territorio de los San Antonio Spurs. Es cierto que existe un escenario optimista en el que San Antonio podría estar merodeando esa 10ª plaza y por lo tanto estar llamando a la puerta del play-in, pero no les veo haciendo nada más que eso. Y si se confirman los pronósticos, seguramente San Antonio se va a dar cuenta de que no merece la pena seguir luchando por entrar en el play-in y podrían pivotar hacia un tanking más extremo como en la temporada pasada. Pero bueno, en el contexto amplio y mirando a un futuro más lejano, la temporada que viene es más bien irrelevante. Lo importante es que este es un equipo ilusionante, con un proyecto prometedor y que la franquicia tiene un rumbo claro con una superestrella como Wembanyama y que simplemente tienen que ir añadiendo piezas en los próximos años para convertir a este equipo en un contender. Yo estoy convencido de que lo van a conseguir. Así que nada más, con esto concluye la previa de los Sacramento Kings y los San Antonio Spurs. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo episodio.